Buenos días a todos. Es un poquito raro estar hablando aquí a la pantalla, pero les agradezco. Quiero empezar primero pues agradeciéndoles el hecho de que me quieran pues regalar un poco de su tiempo. Voy a contarles un poquito en los siguientes 15, 20 minutos un poquito de mi historia de vida que he hecho. Y pues como les digo, quiero agradecerles por su tiempo. Es para mí lo más valioso que tenemos en esta vida y el hecho que me quieran regalar 15 minutos de su tiempo, pues se los agradezco. Espero que valga la pena, ¿verdad? Compartir esto que les voy a compartir. Eh, es un poquito de presión de decir, puchicas, ¿cuánta gente que está viendo ahorita me está regalando 15 minutos? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo compartirles? Y quiero dejarles claro que lo que voy a compartirles hoy es un poquito de la historia de mi vida, tratando pues de transmitirles un poco de la forma en que pues voy viendo la vida, la he ido viendo y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y las pruebas y de las experiencias que he tenido. Eh, um, y esto pues no se los cuento con el fin de buscar su aprobación o desaprobación, sino pues yo estoy convencido que como seres humanos tenemos tres formas de aprender. La primera es toda la teoría que podemos leer o aprender en un salón de clases, por ejemplo, que dicen algunos expertos que eso es el 10% de lo que aprendemos. El siguiente 20% es lo que aprendemos de las experiencias de los demás. Y el resto, el 70% de lo que aprendemos es a base de nuestras propias experiencias. Y el día de hoy, pues lo que quisiera es pues apelar a ese 20% de cómo poder aprender, si es que se puede, de lo que yo he vivido y cómo quisiera transmitírselos eh, en 15 minutos, ¿verdad? Para ello quiero contarles que trataré de ser muy abierto, muy transparente sobre mis propias experiencias, eh, para permitirles a ustedes tal vez ver una forma nueva de ver la vida. Cada uno de ustedes tendrá su propia forma de ver la vida y para mí eso es lo que hace falta en el mundo, el tener la capacidad de apreciar que otras personas miren la vida diferente. Y para aclarar de una vez, quisiera aclarar lo del título de la charla que dice propósito en pandemia. Cuando digo propósito no me refiero, pues me refiero a ese propósito de vida que estoy seguro que todos tenemos. No sé cuántos de ustedes piensan que les voy a contar detalladamente cómo encontré mi propósito de vida, inclusive en medio de esta pandemia, y les aclaro una vez, yo no sé cuál es mi propósito de vida. Simplemente llevo 15 años de tratar de estar buscándolo. Y eso es lo que les quiero contar. ¿Por qué hace 15 años? ¿Por qué tan específicamente hace 15 años? Pues para que sepan, yo tuve una vida bastante privilegiada, como muy pocas personas en este mundo. Tuve la oportunidad de ir a un colegio privado, vivir en una familia que me quería, creo yo. Y, y luego, pues, tuve la oportunidad de ir a la universidad. Pues, cuando me gradué del colegio, al igual que creo que muchos de los que están acá, pues no sabía exactamente qué quería estudiar. Y pues fui a estudiar administración de empresas, sabiendo que eso, pues, de alguna forma me iba a ayudar en lo que fuera a hacer el resto de mi vida. Y entonces, pues, me paró gustando muchísimo administración, me paró gustando también la parte de mercadeo. Pude sacar una especialización en mercadeo. Y para contarles también, yo tenía toda la intención y toda la gana de irme a estudiar fuera de Guatemala. Les agradezco a mis papás que no tuvieron la oportunidad de enviarme en ese momento a estudiar fuera. Y para aquellos que tengan hijos o si alguien aquí, algún joven que está escuchando y no tiene claramente esos pros y contras de estudiar fuera o estudiar en Guatemala, que me hablen. Yo la verdad que siento que hay muchos pros de estudiar en Guatemala y con gusto les comparto ahí lo que para mí fue en ese entonces. Así que me pueden contactar si tienen eso. Eh, um, pues en esa época de la universidad todos íbamos en ese entonces, estoy hablando hace 20 años, con un propósito de la universidad. Salir de la U para ir a conseguir un buen trabajo en una compañía multinacional, lo más grande posible. Y yo, pues al graduarme de la U, pues tuve la oportunidad, después de empezar trabajando en un trabajito en una empresa pequeña, unos amigos que había hecho en la universidad me llamaron a que fuera a trabajar en una compañía multinacional. Y ahí, pues empezó mi vida corporativa. Estuve 8 años trabajando para esa empresa, empezando desde trabajos muy sencillos y fui pues escalando en toda esa vida corporativa hasta pues ser el gerente de mercadeo en Guatemala. En ese entonces, pues una de las marcas que teníamos se dedicaba mucho toda su imagen se basaba en Guatemala, entonces me tocaba un mes al año ir a tomar fotos a nuestra querida Guatemala, no solo a los lugares clásicos turísticos, sino a lugares recónditos y me gozaba yo estar conociendo Guate como nunca la había conocido. Luego, pues, seguí creciendo en esa empresa y me dijeron,
Henry, mira, queremos ya expatriarte, que no sé cuántos de ustedes saben, pero en las compañías multinacionales, cuando la meta siempre es que a uno lo expatrien, ¿verdad? Porque eso significa de que lo van a sacar a uno del país para trabajar en otro lado y todo lo que eso implica. Entonces a mí me trasladaron a Costa Rica, que es donde estaba la casa matriz para Centroamérica, y ahí estaba a cargo de una marca, pues ya a nivel regional. Y ahí es cuando yo digo, empezó mi época de rico, porque bueno, para mí primero contarles que para mí mi definición de rico no es el que tiene mucho, sino el que tiene más de lo que necesita. Y se imaginan, yo expatriado a los 26 años, me pagaban casa, carro, sueldos, puntos, me pagaban, hasta una mesada me daban porque vivía fuera del país, pobrecito, y me daban como una compensación adicional de dinero con tal de tenerme contento. Y entonces, en ese entonces, pues me tocaba viajar mucho, no solo a Centroamérica, me tocaba viajar a Sudamérica, me estuve en Estados Unidos, estuve en Europa, eh, parte de los lugares a donde iba me tocaba ir, era a la fábrica de Ferrari, por ejemplo, o a los Grand Prix en Monza estuve. Era una vida de abundancia. Y pues imaginarán con otros amigos que estábamos más o menos en esa misma situación, pues empezamos a hacer los clásicos viajes de parranda. Y, y en un momento dije, pues, si estoy gastando este dinero en viajes de parranda, ¿por qué no empiezo a hacer viajes de algo que siempre me ha gustado, algo más relacionado con esos gustos que siempre he tenido? Y para que sepan, a mí siempre me han gustado los caballos, no me pregunten por qué, desde antes de tener uso de razón, ahí le pueden preguntar a mi querida madre, desde niño, desde bebé me gustaban los caballos. Y entonces dije, yo, tal vez, y como dato, no crecí en una finca, ni mis papás les gustaban mucho los animales, ni las mascotas. Y entonces, pues tuve la oportunidad de irme a conseguir en internet un lugar donde hicieran excursiones a caballo, y ahí me tocó ir a Utah. Estuve 7 noches, 7 días, arreando ganado en Utah, en lo que fue uno de los mejores viajes de mi vida. Por supuesto, se imaginarán cuando encontré ese viaje, les escribí a mis amigos, muchachos, me voy a ir a este viaje, ¿quién se apunta? La mitad me dijeron que estaba loco y la otra mitad me dijeron, sí, vámonos. Y nunca dieron el anticipo, entonces me paré yendo solo. Y para mí, les digo, fue uno de los viajes más importantes porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar solo, de estar fuera de mi zona de confort y de estar pensando tanto tiempo en conocerme, en platicarme. Me pasaba de 10 a 12 horas al día en caballo, acampando todas las noches, no me bañé en 7 días. Y a pesar de eso, ¿cómo puede ser un viaje tan así, tan representativo en la vida? Y creo que fue porque fue la primera vez, como les digo, después de 26 años, que yo verdaderamente estaba tratándome de conocer a mí. Me gustó tanto eso de viajar solo que los siguientes 2 años estuve en África en mis vacaciones, viajes de 3 semanas, un mes, estuve en Sudáfrica y después en Kenia y Tanzania. Y una vez más me iba solo, empezando a cuestionarme muchas cosas del por qué hacía las cosas que yo hacía. En temas de naturaleza, ¿verdad? Para mí África siempre había sido como un sueño ir a conocer toda esa parte natural que es verdaderamente impresionante. Y algo que me chocó mucho también fue estar del otro lado del mundo y ver las mismas diferencias sociales que existen en nuestra querida Guatemala, el mismo racismo, la misma forma del ser humano de no ver al que está al lado como un igual, ¿verdad? Sino querernos superiores que los otros. Y como les digo, en ese viaje pues empecé a cuestionarme muchas cosas de por qué estaba yo trabajando en el trabajo que trabajaba, cuáles eran mis siguientes metas. Ya me estaban hablando en el trabajo de que mi siguiente país para donde me iban a trasladar era la Suiza. Y yo decía, puchica, si estoy creciendo tanto en esta escalera corporativa, ¿por qué no me siento tan realizado? Y empecé entonces a tratar de definir yo cuál es esa mi propia definición de éxito, mi propia definición de felicidad. Y me costó mucho porque entenderán que pues yo a los ojos del mundo estaba siendo exitoso, estaba teniendo, cumpliendo todas esas metas laborales que estaba trazándome. Y en términos de plata, ¿verdad? Que es otra de las cosas que la sociedad siempre nos ha inculcado, ¿verdad? Mientras más plata y más cosas materiales tenemos, pues más felices y exitosos deberíamos de ser. Y no crean que yo estaba sufriendo en ese entonces, ¿verdad? Pero yo sí decía, eh, de verdad a esto es lo que yo apelo y anhelo en términos de éxito y felicidad. Y fue entonces cuando empecé a cuestionarme, bueno, y si me adelanto en el tiempo y cuando tenga yo 40 años y sigo en esta empresa, ¿cuánto voy a tener, verdad? ¿Cuántas cosas materiales? ¿Cuánta plata en el banco? Y de verdad eso es lo que para mí va a ser felicidad y éxito. Y fue cuando empecé a cuestionarme qué es lo que está pidiéndome esta empresa con tal de darme esas cosas materiales. Y en realidad lo que me estaba pidiendo era mi tiempo, mi vida.
Y yo le estaba dejando ahí toda mi energía. ¿Y por qué? ¿Verdad? Claro que les conté los viajes que yo hacía y no les he contado, pero tenía una casa preciosa en Costa Rica y tenía un carro del año y me pagaban muchas cosas, pero yo decía, ¿qué diferencia haría si me adelanto en el tiempo y ya todas esas cosas son mejores? ¿De verdad voy a ser tan exitoso y tan feliz? Y pues haciéndoles la historia corta, después de un par de años de estar pensando en esas cosas, renuncié. Se imaginarán cuánto me costó venir a Guatemala y que todos me dijeran, pero ¿por qué renunciaste de eso? Y yo simplemente decía, no quiero pasar el resto de mi vida trabajando porque mi meta sea tener más cosas materiales. No tengo nada en contra de ellas. De hecho, les soy sincero, sí sueño todavía y trabajo todos los días para algún día ser millonario, pero con un diferente componente que ya se los voy a contar al rato. Regresé a Guatemala y empecé entonces a, a pensar verdaderamente qué quería hacer y por qué lo quería hacer, empezar a definir exactamente como ese por qué hace uno las cosas. Y fue cuando regresé a Guate y yo quería ir a disfrutar de la naturaleza como lo hacía en Costa Rica y fue tan difícil, ¿verdad? Regresar a Guate y que fuera tan difícil solo disfrutar de esta riqueza que tenemos aquí en Guatemala. Y entonces fue cuando ahí por áreas del destino llegué a este terreno totalmente devastado y erosionado, lo que ahora es un parque natural que se llama Green Rush. No sé cuántos de ustedes conocen, pero están más que bienvenidos. No ahorita porque no podemos recibirlos, pero cuando termine la pandemia, son 30 manzanas de terreno que llevamos 10 años de dejar que la naturaleza se vaya regenerando. Y es ahí donde, hablando de éxito y felicidad, es cuando uno empieza a ver que la felicidad y el éxito no es medido solo por esa plata, ¿verdad? Esas cosas materiales, sino cómo ponerle un valor a la cantidad de árboles que ahora están en ese parque, la cantidad de aves, de insectos, de mamíferos, de reptiles que viven en ese parque, cómo ponerle valor a los niños y a los adultos que llegan a disfrutar de algo tan sencillo como una caminata en la naturaleza. Y entonces, como les digo, no es que yo sepa exactamente cuál es mi propósito de vida, que ya lo tenga claramente definido, pero llevo todo este tiempo buscándolo. Yo creo que de eso se trata la vida, no se trata de encontrar el propósito, sino de buscarlo. Y se imaginan, es ahí cuando yo pienso, ¿qué pasaría si todos los seres humanos desde pequeños nos enseñaran a conocernos, a verdaderamente empezar a definir nuestra propia definición de éxito y felicidad? A los que me escuchan acá y tienen niños, ¿verdad? Que empiecen a platicar de esas cosas con ellos. Eh, yo no sé si de alguna forma pues tenía esas pláticas, pero no tal vez a la profundidad que lo logré hacer yo solito. Y es ahí donde les recomiendo, especialmente ahorita en la pandemia, que estamos muchas veces encerrados, que traten de buscar esos tiempos para estar solos, que vayan a hacer actividades que no comúnmente hacemos, que salgan de esa zona de confort y empiecen a definir esas dos cosas. Porque yo no sé qué piensan ustedes de cómo está el mundo en este momento. Hay mucha gente que piensa que está muy bien, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que está en la peor época. Hay mucha gente que dice que no, que si vemos en índices de pobreza, en índices de salud, de los años que logramos vivir ahora como seres humanos, todo eso ha ido creciendo. Sin embargo, yo creo que hay algo que no hemos ido creciendo como seres humanos, como especie humana, y es en la empatía. Yo siento que todo lo bueno que pasa en este mundo es porque hay gente empática y todo lo malo que pasa es porque hay gente que no tiene empatía, no logra ponerse en los zapatos de los demás. Y entonces ahí es donde les recomiendo a todos los que son papás que no traten de inculcarles la empatía a los niños, solo déjenla ser. A los niños ya traen esa empatía. Yo estoy seguro que el ser humano por naturaleza es bueno, es generoso, es empático, pero simplemente vamos creando como una costra encima de nosotros mismos, ¿verdad? Por esas experiencias y por esos comentarios y muchas veces eso que vemos alrededor. Entonces déjenle ser empáticos. Ellos tienen eso en su corazón. Y para ustedes adultos, yo creo que la empatía, lo único que la forma que puede uno tener más empatía en este mundo es simplemente salir a la calle y ver a la gente a los ojos. Platiquen con la gente. Eh, Traten de ponerse en los zapatos de los demás. Yo trato muchas veces de ver programas y de platicar gente que muchas veces piensa muy diferente a mí. Eh, Algo que, por ejemplo, miro yo en la tele es esa serie Billions, ¿verdad? Que va totalmente, muchas veces en contra de la forma en que yo miro la vida, pero me sirve, ¿verdad? El entender cómo funciona y cómo validar lo que yo estoy tratando de ver y de cómo miro yo la vida. Entonces, lo único que les pediría es que aprovechen, ¿verdad? A pensar en su propia definición de éxito y felicidad y automáticamente ese propósito que todos tenemos va a ir saliendo como instintivamente. Y creo, ¿verdad? Que si todos últimamente, pues,
como seres humanos, como especies, imaginan que fuera, que todos los días estuviéramos tratando de decir, ¿cuál es mi propósito? Lo verdaderamente lo estoy buscando. Y de una vez les adelanto, el encontrarlo, pues probablemente va a ser muy difícil y muchos no lo van a encontrar, pero solo con el hecho de estarlo buscando van a empezar a dejar de hacer cosas o de buscar cosas o de trazarse metas que independientemente de saber o no cuál es ese propósito de vida, pues uno dice, pues eso no me va a acercar y lo deja de hacer uno. Entonces, imaginan que todos los seres humanos, los 7 billones que somos en el planeta, estuviéramos pensando de esa forma. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría esta situación? ¿Cómo cambiaría este mundo? ¿Cómo cambiaría la pobreza, la salud, el medio ambiente, ¿verdad? El ser empáticos hasta con eso. Y yo estoy convencido de algo, como les dije, que todos los seres humanos somos generosos y buenos por naturaleza. Y es ahí donde yo sí estoy convencido, ¿verdad? Que dentro de todos esos propósitos de que como seres humanos tenemos, que todos van a ser diferentes, hay un común denominador. Y ese común denominador viene siendo, pues, dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Así que en la medida en que todos puedan, pues, traten de encontrar eso y, y ayúdenles a los que de alguna forma están tratando de hacerlo. Muchas gracias por su tiempo y pues aquí nos seguiremos viendo. Los que quieran platicar conmigo o tienen algún joven que quiera platicar conmigo, yo doy una clase en la universidad que se llama Fracaso, se llama Failure, y me encanta, ¿verdad? Que lo que tratamos de hacer en esa clase es simplemente permitirle a los jóvenes el conocerse y el definir exactamente por qué están haciendo las cosas. Aquí, así que me pueden contactar ahí por Facebook, por Instagram, y en la medida que yo pueda, pues ahorita, aunque sea echarnos un cafecito virtual, pues será un gusto ahí para todos. Muchas gracias por estos 17 minutos de su tiempo y les deseo lo mejor y mucha salud en este tiempo. Un abrazo.